Segunda de Reyes 21. 12 años tenía Menashe cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Imagínense el montón que reinó, empezó a los 12. Ya me lo imagino, todo malcriado ese niño. Siendo lo que le da la gana. El nombre de su madre era Hepzibah. Hepzibah. Curioso que tenía 12 años, ¿verdad? Como las 12 tribus de Israel. Y también como Yahushua en contraste. A los 12 años, ¿se acuerdan? En Omer Reshit, que estaba en el templo, que se quedó ahí, dando sus primeros frutos de ministerio, de enseñanza. Aquí tenemos a este Menashe de 12 años empezando a reinar y reina por 55. Dice, el nombre de su madre era Hepzibah, pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Por eso decía que fijo era un mal criado a los 12 años. Imagínese usted ser rey a los 12 años, poder decirlo, hacer y decir lo que le dé la gana. Si empezó a reinar a los 12 años y era hijo de Hizkiyahu, quiere decir que tristemente no tuvo mucha influencia Hizkiyahu en su vida. Era como para excusarlo por lo malo que fue Menashe. Menashe significa el que causa el olvido. En lo positivo se puede tomar como el que causa el olvido del mal, del sufrimiento. Pero en este caso él es negativo, como el que causa el olvido de la Torá. El que causa que se olviden del nombre. Y bueno, ya que está ahí la madre, Hepzibah significa mi deleite está en ella. Hepzibah. Mi deleite está en ella. El nombre de su madre era mi deleite está en ella. Pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, imitando las abominaciones de las naciones que Yahweh había expulsado delante de los hijos de Israel. Verá claramente, si este era el hijo de Hizkiyahu, entonces Hepzibah era una de las mujeres de Hizki. No sé si habrá tenido más, la verdad, puede ser. Entonces tenía Hepzibah, y si Hizkiyahu representa al último, mi deleite está en ella, se puede tomar obviamente como si fuera una representación de la congregación que tristemente desde que Mashiach se fue cayó en apostasía y por ende van a dar a luz al falso Mesías. Me refiero a la gran ramera, ¿verdad? Aquel que causa el olvido del verdadero Mesías, Menashe. Tras de eso, recuerden que Yosef tuvo 2 hijos. El último viene de uno de ellos, Efraín. El otro era Menashe. No este, pero el mismo nombre. Entonces se podría ver como, ¿verdad? Efraín representando al último y Menashe representando al que va a tratar de tomar su lugar. Y como rey, entonces con más razón, el líder mundial, la bestia, se podría conectar aquí. El nombre de su madre era Hepzibah, pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, imitando las abominaciones de las naciones que Yahweh había expulsado delante de los hijos de Israel. Reedificó los lugares altos que su padre Hizkiyahu había derribado. Entonces todos los altares que había derribado Hizkiyahu porque eran de ídolos, ahí llegó Menashe. Ay, qué bárbaro mi padre, ¿verdad? Yo se lo hago, no se preocupe. ¿Cómo lo quiere? Con buenos cuernos. Reedificó los lugares altos que su padre Hizkiyahu había derribado. Levantó altares al Señor, ¿verdad? Ahí en la mayoría de traducciones dice a Baal, pero Baal en español es Señor. Si uno lo lee, puesto que todos lo han traducido excepto eso, pero si uno traduce eso, se conecta mucho con el tiempo de hoy, cuando todas las iglesias están hechas para el Señor, o sea, para Baal. Por eso Hizkiyahu había despedazado todo, y la gente decía, pero ¿qué le pasa al rey? ¿Por qué nos destruye las iglesias? ¿Por qué nos destruye los templos y altares que usamos para adorar al Todopoderoso, al Señor? Y llega Menashe y de fijo, tratando de ganárselos de vuelta, aquí tiene de vuelta el Chus y María. Entonces, ahí está María, ¿ve? Ashera. Levantó altares al Señor e hizo una imagen de Ashera. Es una imagen de una diosa a la que hoy en día adoran con el nombre María. Recuerden que el nombre verdadero de la madre de Mashiach es Miriam. María es un nombre un poco diferente.
igual que le cambiaron el nombre al padre y al hijo. E hizo una imagen de Asherah, como había hecho Acab, rey de Israel. Entonces vean la comparación que se hace de Jizquiyahu con el mismo David, el mejor rey. Llega el hijo de Jizquiyahu, Menashe, y lo comparan con Acab, de los peores, el esposo de Jezabel, la gran ramera. Entonces vemos ahí la conexión de la bestia, Menashe, que hace la imagen de Baal, del Señor, o sea, el falso Mesías, y la de Asherah, dándole autoridad a la gran ramera. Como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos. Entonces no solo estuvo con Baal y Asherah, que serían como el sol y la luna, sino que empezó a adorar a todas las estrellas. ¿Verdad? Igual a otro montón de religiones donde tienen el montón de dioses. Exacto. De hecho, los santos, María y todos los santos son Asherah y todas las estrellas. Porque Asherah es la luna y las estrellas son sus hijos. De hecho, en el Vaticano, el lugar que es donde tienen, se me va el nombre exacto, pero es como de María y todos los santos, así termina. Bueno, es un lugar donde están las estatuas de supuestamente todos los santos. Originalmente era el Pandemonium, que era todos los dioses. Lo movieron al Vaticano y le cambiaron el nombre por todos los santos. Vean, pan es todos y demonium, ¿verdad? Entonces todos los demonios ahora son todos los santos. Pero sacaron a Júpiter y se lo llevaron y lo pusieron como Pedro, ¿verdad? Como siempre digo, interesante, ¿verdad? Júpiter, el Júpiter. Y la gente no se da cuenta y le da besitos y todo. Igual aquí. También curioso, vean que dice todo el ejército de los cielos. Recuerdan que Sabá es ejército. Ejército sería Sabaoth. Y ese término Sabaoth, según los libros gnósticos, era el nombre original o el nombre que se le había puesto al principio a Lucifer, a Heilel. Entonces sería como empezó a adorar a Lucifer. Otra forma de verlo, pero ya con solo haber dicho Baal ya se sabe. Al decir Baal, Asherah y todo el ejército de los cielos, está diciendo el sol, la luna y todas las estrellas. Dice, cuando el imperio, esto es de mi libro, cuando el imperio romano hizo del cristianismo su religión principal, pervirtió la verdadera doctrina al desviar las enseñanzas y la alabanza de los creyentes hacia el sol Invictus, en vez de al Creador y su Hijo, venerando a la luna como el Espíritu Santo, Venus como María y el resto de los astros como todos los santos. Esta es la razón por la que estos creyentes no comen matzá. Bueno, ahí continúo con otra cosa. Cuando los persas conquistaron Mesopotamia, el sacerdocio de Babilonia emigró a Pérgamo, donde se erigió el panteón griego, que era el templo de todos los dioses de su mitología, siendo más tarde transferidos a Roma en el año 133 antes del Mesías, cuando el rey de Pérgamo, Átalo III, murió sin descendencia y legó su reino a Roma. La religión babilónica se esparció de tal forma en Roma que ésta llegó a ser llamada la Nueva Babilonia, razón por la que el mismo Kef, Pedro, cuando escribió su primer carta desde Roma, se refirió a este imperio como Babilonia, al describirla espiritualmente. Primera de Pedro 5:13. La palabra panteón, panteón está compuesta por pan, que en griego quiere decir todos, y teión, que significa santo, y viene de Teos, que es de donde viene Dios, que viene de Zeus. Entonces sería todos los de Zeus, ¿verdad? Los hijos de Zeus, puesto que era el padre de los dioses. Bueno, en sí, el dios de ellos, principal, pero también sabemos, ¿verdad? Cronos, que fue de quien vino el mismo Zeus, siendo Cronos como Samael, Zeus como Lucifer. Dice, por lo que su traducción es todos los dioses o todos los santos. En el panteón se preservaron muchos de los misterios babilonios, aún después de haber sido trasladado a Roma, donde eventualmente se terminó llamando la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires. El panteón. Y qué curioso que hoy en día se le llama panteón también al cementerio, ¿verdad? Donde están todos los muertos, porque eso es lo que son esos ídolos. Entonces, hoy en día se llama la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires. El momento en el que convirtieron a todos los dioses dentro del mismo en los santos que adoran hoy en día los católicos. Las estatuas de los dioses del panteón se encuentran ahora en el Museo del Vaticano, con la excepción de la imagen de Júpiter, Zeus,
que fue modificada y recibió un nuevo título al ser colocada en la Basílica de San Pedro, en Roma, como si fuese el apóstol Pedro. Miles de pergaminos besan los pies de Júpiter pensando que es la imagen del apóstol Pedro, práctica que de por sí es una abominación, aunque fuese verdaderamente una estatua de Pedro, ¿verdad? De Kef. Pues la escritura prohíbe todo tipo de idolatría, pero que al mismo tiempo nos revela que Júpiter es a quien verdaderamente adoran como Dios en el Vaticano, mostrando claramente que Júpiter, Zeus y Dios son el mismo Satán. Entonces ahí se hizo un panteón, Menashe. Asimismo edificó altares en la casa de Yahweh, de la que Yahweh había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Vean cómo lo pone Yahweh. Yahweh dijo: pondré mi nombre. Y Menashe dijo: no, voy a poner unas imágenes por aquí, más bonito. La importancia del nombre para que lo invoquemos, pero la gente no, la gente piensa que el nombre no importa, mejor una imagen que lo represente según ellos. Cuando Yahweh dijo: no hagan imágenes de nada, pondré mi nombre. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahweh. Además hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. Metió un montón de imágenes en el templo. Después hizo pasar a su hijo por el fuego, ¿no? ¿Verdad? Obviamente eso fue un sacrificio para Baal o Moloch, que normalmente es Moloch el que aparece como el que pedía sacrificios de niños, pero Baal es similar. En sí son el mismo. Mi punto es que dos nombres dependiendo de dónde lo adoraban. Vemos que hace pasar a su hijo por el fuego. Obviamente es un sacrificio que Yahweh abomina. Y se dio a observar los tiempos, ¿verdad? Tratando de adivinar el futuro. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Yahweh para provocarlo a ira. Vean lo claro que es el Padre con estas cosas. Y un montón de gente dice ser creyente, muchos se dan el catolicismo y andan viendo adivinos y esto y lo otro, y no, es que tiene una María, tiene un crucifijo, es de los nuestros. Los ojos de Yahweh para provocarlo a ira. También puso una imagen de Ashera hecha por él en la casa de la cual Yahweh había dicho a David y a Shlomo, su hijo: pondré mi nombre. Una vez más, no solo puso a Baal, puso también a la mamá. Y la hizo él, exacto, quedó bien feita. Igual que, volvemos a lo mismo, la bestia levantando la gran ramera. Y, o sea, imagínense también el esfuerzo de él para hacer tal abominación, pensando que está dando honor por hacerla a él, y Yahweh más bien odiando este acto, ¿verdad? Y es como las iglesias de hoy en día, la madre y el falso Mesías en los brazos, el seguro social. Dice: también puso una imagen de Ashera hecha por él en la casa de la cual Yahweh había dicho a David y Shlomo, su hijo: pondré mi nombre para siempre en esa casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. No volveré a hacer que Israel ande errante lejos de la tierra que di a sus padres, con tal que cumplan todas las cosas que yo les he mandado y las guarden conforme a toda la ley que mi siervo Moshe les mandó. Vean cómo Hizquillahu ya se fue y ahora empieza toda esta abominación, como cuando ya la bestia pone al falso Mesías en el templo, cuando la abominación desoladora es puesta en el lugar donde no debe estar. ¿Se acuerdan? Que Yahushua dice: huyan a los montes. Aquí él está poniendo una abominación desoladora en el templo. Pero ellos no escucharon, y Menashe los indujo a que obraran peor que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. Vean qué vergüenza. Por algo Yahweh sacó a esas naciones de esa tierra. Por algo Yahweh le dijo a Israel: destrúyalos a todos. Y llegan y hacen peor que. Lo único positivo que se puede destacar de aquí, tristemente en una historia negativa, pero de que el pueblo de Israel es tan creyente, tan ferviente por el poderoso, que cuando agarran el que no es, son peores que los paganos. Habló pues Yahweh por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Menashe, rey de Yahudá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado peor que todo lo que hicieron los amorreos que le precedieron, y también ha hecho pecar a Yahudá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Yahweh, el poderoso de Israel: yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Yahudá, que al que lo oiga le zumbarán ambos oídos.
Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Shomrom, Samaria, y a la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Abandonaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Desde el día que salieron hasta hoy lo han provocado, imagínense. Ahora, incluso se podría decir hasta hoy, pero viéndolo solo hasta ese momento. Obviamente estuvo David, pero es un individuo, Shlomo, y que también se desvió, y algunos otros. Pero vean cómo desde ahí Yahweh está diciendo, es que desde que salieron de Egipto no me han sido obedientes. Desde que salieron de Egipto han hecho todo lo contrario de lo que les digo, por más sacrificios de animales, lo que sea. Recuerden lo que Yahweh dice en Amós, ¿acaso me ofrecieron a mí sacrificios? Fue a Moloch y a Kium durante los 40 años en el desierto. Además, Menashe derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Yehudá para que hiciera lo malo ante los ojos de Yahweh. Imagínense el castigo de un rey, ¿verdad? Un montón de gente queriendo gobernar, queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro, y no se dan cuenta la responsabilidad. El pecado de Menashe es gigante por haber hecho a todo el pueblo de Yahweh pecar. Bueno, en este caso Yehudá. Además de toda la sangre que derramó inocente de extremo a extremo, ¿verdad? Como la bestia que mata a los muchos, y esa es la sangre que se echan las copas de la ira para derramarla sobre él, las 7 plagas postreras. Dice, para que hicieran lo malo ante los ojos de Yahweh, aparte del pecado con que hizo pecar a Yahweh, para que hicieran lo malo ante los ojos de Yahweh. Los demás hechos de Menashe, todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yehudá? Menashe durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza. En su lugar reinó Amón, su hijo. 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Jarús, de Jotbá. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, como lo había hecho Menashe su padre. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Dejó a Yahweh el poderoso de sus padres y no anduvo en el camino de Yahweh. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a Yoshiyahu, su hijo. Vean cómo el pueblo, a pesar de que Amón era igual de malo que Menashe, el pueblo lo defendió y vengó su muerte, como dando a entender que el pueblo lo amaba. ¿Verdad? Obviamente porque les tenía su procesión cada cierto tiempo y el turno. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Yehudá. Fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza, y reinó en su lugar su hijo Yoshiyahu. Dice Sergio, así se ve en la imagen abajo de la Virgen como un nacimiento, y se ve como que salen unos cuernos antes del niño Jesús. Así es, Sergio. De hecho, esos cuernos que usted ve ahí, se supone que es la luna. Está parada sobre la luna, porque lo que hacen es tratar de dibujar la imagen de Apocalipsis 12. La Virgen que está de pie sobre la luna, el sol la ilumina y tiene una corona de 2 estrellas, aunque le pintan las estrellas en el manto. Por un lado, la escritura nos manda a no adorar a las imágenes, no inclinarse ante una imagen, no hacer imagen de ningún tipo para adorarla. ¿Por qué? Porque nosotros solo deberíamos servir a Yahweh, adorar a Yahweh. En sí, servir y adorar viene siendo lo mismo, o sinónimo. Recuerden que cuando Yahushua, a Satanás se le apareció para tentarlo, le dijo, inclínate ante mí y te daré todos los reinos. Y Yahushua dijo, no, solo ante Yahweh te inclinarás y solo a él adorarás. Entonces ahí habría que preguntar, ¿cuál es la otra palabra para adorar? ¿Y por qué estaría mal si se está adorando a Yahweh? O sea, Yahweh prohíbe adorar las imágenes, sí, pero eso no quiere decir que adorarlo a él sea pecado porque sea la misma palabra. O sea, el punto es dar la estima, dar el honor, reconocer su favor. Eso es lo que viene siendo la adoración.
Yahweh está diciendo, no le dé la adoración, no le dé el crédito a un pedazo de piedra, a un pedazo de madera. No, ¿cómo va a llegar usted a creer y por ende a adorar a una imagen como si fuese esa imagen la que le dio vida a usted cuando la misma imagen no tiene vida? Adore al dador de la vida. Hay algunos que reclaman de la palabra alabanza porque empieza con Alá. Pero recuerdan ayer lo que habíamos visto ahí de quién ascendió a los cielos. Mi Alá. ¿Quién ascendió? Entonces, alabanza se refiere a levantar las manos, a levantar palabras de exaltación, que también es lo mismo que levantar, hacia el Todopoderoso que lo merece. Entonces, el argumento tendría que venir más como alabanza significa esto, esto y esto, y solo tiene que ver con ídolos. Como para que yo diga, entonces vamos a tener que buscar otra palabra, ¿sí me explico? Pero nada más decir que porque adorar y alabar ídolos es malo, entonces no se debería usar esos términos, que me parece lo que estoy entendiendo. Me argumenta que la palabra alabanza y adoración no es correcta decir porque significa alabar a los dioses. Ok, ¿dónde dice que significa alabar a los dioses? Vea como, por ejemplo, para dar la definición se está utilizando la misma palabra. Alabar significa alabar a los dioses. No se puede definir así. ¿Sí me explico? Porque para dar la definición no se puede usar la palabra que se está tratando de definir. Entonces habría que ver la etimología y digamos la concordancia. Porque sí, la persona que yo había visto era una persona que, repito, no puso suficiente información porque quería como que uno fuera a ver la enseñanza de la persona. Pero decía algo similar diciendo del hebreo. Y sí hay palabras en hebreo que dice, las traducen así. Dice, el Seol viene siendo como una sala de espera. El Seol en general sí, pero tiene dos partes. Y una es donde usted está esperando en un paraíso y otra es donde usted está esperando en un infierno. Entonces no se siente mucho como simple espera. Es como una cárcel donde hay castigo constante, también dependiendo del nivel de maldad. Podría explicar, la paga del pecado es la muerte, y para qué el infierno. Ok, voy a ver si le entendí. O sea, que por qué el infierno si la paga del pecado es la muerte. Por varias razones. Una, bueno, por si algo, recuerde que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Para eso es el infierno, para Satanás y sus ángeles. Cuando una persona sirve a Satanás y sus ángeles, se convierte en posesión de Satanás y sus ángeles. Entonces se va con Satanás y sus ángeles al infierno. Porque un siervo, un esclavo le pertenece a su amo, no es libre. Y el pecado esclaviza, o sea, vuelve a la persona un amo. Perdón, vuelve a la persona un esclavo del amo que es el que lo manda a pecar. Por eso pecar es trabajar y por eso el Shabbat es descanso. Ahora, si la paga del pecado es la muerte, eso está dando a entender que si una persona peca en este mundo contra la Torah, que vendría siendo contra el prójimo o contra Yahweh, entonces merece muerte. Por ese pecado cometido, ahí empieza a descontarse, ¿verdad?, hasta que llega a la muerte. Pero hay diferentes tipos de pecado. Si alguien roba y restituye lo que robó, está rectificando ese pecado. Si alguien mata, merece morir porque no puede rectificar una vida. Y si una persona mata a 2, 3, 4, 5, 6, con su vida no es suficiente. Por eso hay un infierno, poniéndolo en simple. Ahora, recuerden que hay dos vidas, esta y la vida eterna. Entonces, usted puede pagar o sea, es como, vuelvo y repito, dependiendo de lo malo que haga, la cantidad de maldades que haga, lo que usted pueda pagar con solo su vida, lo otro lo va a tener que ir a pagar después. Y si su maldad es tal, y si su odio hacia Yahweh es tal, que lo que quiere es estar lejos del Todopoderoso, Yahweh le cumple su deseo y le da un lugar donde no pueda sentir la presencia de Yahweh, en cuyo caso estaría en completo oscuridad, dolor, confusión y demás.
Eh, entonces, si la paga el pecado de la muerte, ¿para qué el infierno? Vuelvo y repito, ahí está hablando de la vida temporal. La persona que peca muere, así de simple. Y como dije, el infierno también se puede entender como un lugar de purificar las almas que se volvieron sucias cuando se le dio el libre albedrío en esta realidad para hacer lo que le diera la gana.